Hola, bienvenido a Punto de Quiebra, soy Luis Román. Hoy hablaremos de 5 hechos cronológicos que según las Escrituras están por suceder en los últimos tiempos proféticos. Explicaremos estos 5 hechos que son los siguientes. Número 1, el rapto y la resurrección de los muertos en Cristo. La cena de las bodas del Cordero y el glorioso regreso de Jesús. El gobierno milenario, el juicio del gran trono blanco y el nuevo cielo y la nueva tierra. Te quiero recordar también que puedes adquirir todos los recursos como este libro de ¿Dónde están las personas desaparecidas? O el libro de Punto de Quiebra del pastor Jimmy Evans, ahí directamente en nuestra tienda de storedexomarriage.com. Ahí lo vas a encontrar en la parte de abajo. Así que comencemos. ¿Qué está por ocurrir a continuación? Esa es una de las preguntas que más me hacen con más frecuencia. La Biblia no ofrece detalles precisos y cotidianos de eventos cronológicos, como por ejemplo no nos dice cuándo terminará la invasión en Rusia hacia Ucrania, ni exactamente cuándo llegará al poder el anticristo, pero sí nos da una cronología amplia de los 5 principales acontecimientos del fin de los tiempos, empezando por el rapto de la iglesia. Estos eventos están claramente descritos en las Escrituras y creo que veremos esta cronología suceder muy pronto. Lo que explicaremos hoy es la agenda de Dios para el futuro. Vamos a empezar con el número 1, que es el rapto y la resurrección de los muertos en Cristo. Este evento de Dios, que se divide en 2 partes, es el próximo gran acontecimiento profético que ocurrirá en nuestro mundo. De hecho, para mí está claro que podría ocurrir en cualquier momento, incluso posiblemente mientras estás viendo este video. Todas las señales apuntan al regreso de Cristo en un futuro muy cercano. El rapto irá acompañado de la resurrección de los muertos en Cristo. No de todos los muertos, solo de aquellos que fallecieron junto con Jesús. Las Escrituras hablan del rapto y la resurrección como sucesos distintos, pero ocurrirán tan juntos que yo los he incluido como un solo punto en la cronología. Algunas personas piensan que cuando esto suceda, todos los muertos resucitarán, porque la palabra dice, los muertos resucitarán. Pero esto no se refiere a todos los muertos, sino a aquellos que murieron con la esperanza de la vida eterna, que conocieron a Jesús como su Señor y Salvador. Los que no eran creyentes seguirán en el infierno, específicamente en el Hades, que es una sección del infierno, hasta el juicio final. Te invito a que veas otro video que hice hace algunas semanas que se llama Los 4 niveles de infierno. Ahí explico dónde están estas almas de hombres y mujeres que decidieron no seguir a Jesús y vivir una vida de perversión. Creo que esto es importante explicarlo para que no haya confusión. Pero continuamos con lo que sí va a suceder. Dios resucitará primero a los muertos en Cristo y en una fracción de segundos después Jesús reunirá a los creyentes vivos en su presencia para describir lo siguiente, como lo dice en 1 Tesalonicenses 4 del 15 al 18, que dice lo siguiente: les decimos lo siguiente por parte del Señor. Nosotros los que todavía estamos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de que los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Aquí se refiere exactamente a los creyentes, ¿verdad? A los que están muertos, no a todos los muertos. Luego continuamos en el versículo 17, dice: luego junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. ¡Wow! ¡Qué increíble esa parte de la palabra de Dios! Todos nosotros los que estemos vivos y nuestros hermanos y hermanas muertos en Cristo, tendremos una gran reunión con el Señor en el aire. Este acontecimiento pondrá en marcha el resto de la cronología. Una vez que suceda esto, todo lo demás se irá dando rápidamente. Vayamos al número 2, que es el segundo evento cronológico, y ese será la cena de las bodas del Cordero y el glorioso regreso de Jesús. ¿Puedes imaginar eso? Después de resucitar a los muertos en Cristo y reunir a los creyentes vivos en el rapto, Jesús se casará con sus creyentes raptados y resucitados como su gloriosa esposa. Esto se celebrará con la cena de las bodas del Cordero.
Esta celebración celestial durará 7 años y en este mismo periodo estará sucediendo la tribulación aquí en la tierra. Este será el peor tiempo en la tierra de la historia de la humanidad, pero será un tiempo de gozo para nosotros en el cielo. El apóstol Juan describe sobre el final de la cena de las bodas del libro del Cordero en Apocalipsis 19, del versículo 6 al 8, y dice lo siguiente: Entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud, o un rugido enorme de olas de mar, o un estruendo de un potente trueno que decían: Alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Alegrémonos y llenémonos de gozo, démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero, y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco, puro, de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. En un momento posterior, en este pasaje, Juan describe a Jesús juzgando y haciendo la guerra en la tierra acompañado por los ejércitos del cielo vestidos de lino fino. Apocalipsis 19:14 dice: esa es su novia, o sea, la iglesia, nosotros, cabalgando junto a él una vez que la cena de las bodas del Cordero lleguen a su fin. Esta forma de regresar a la tierra es diferente. El rapto será un acontecimiento privado entre Jesús y su iglesia, pero el regreso de Jesús con su novia, en este caso su esposa ya, será público. Todos los ojos lo verán. No habrá duda de que Él habrá regresado y será espectacular y algo mundial. El mundo habrá marchado contra Jerusalén al final de la tribulación, pero entonces Jesús cabalgará con sus ejércitos a su lado en la batalla de Armagedón. Él arrojará al falso profeta y al anticristo al infierno y nosotros estaremos ahí para verlo. Solo imagina esa escena, parece una película de ciencia ficción. En cuanto suceda todo esto, entonces entraremos al siguiente evento cronológico, que es el número 3, que es el gobierno milenario. No dije millonario, dije milenario, que significa 1000 años. Después del glorioso regreso de Jesús, el apóstol Juan tuvo una visión de lo que sucedería después de esta situación que se encuentra en Apocalipsis 20 del 1 al 10. Dice que el anticristo y el falso profeta serán arrojados al lago de fuego y Satanás, el dragón, esa serpiente de la antigüedad, será encerrado con cadenas y sellado en el pozo sin fondo. Ni el poder de Satanás ni sus palabras podrán escapar de ese lugar. Leamos todos esos versículos completos. Apocalipsis 20 del 1 al 10. Y se titulan Los 1000 años. Luego vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, quien es el diablo, Satanás, y lo encadenó por 1000 años. El ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Pasado ese tiempo, debe ser soltado un poco más de tiempo. Después vi tronos y los que estaban sentados en ellos que habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Quiero hacer una pausa ahí. Ahí se está refiriendo a la gente que va a conocer a Jesús durante la tribulación, porque los que hemos conocido a Jesús antes de la tribulación, nos iremos con Él en el rapto, junto con todos los muertos que han conocido a Cristo. Solamente para aclarar ese punto. Continuamos en el versículo 5, dice: esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Y aquí se está refiriendo específicamente a los muertos que no conocieron a Jesús antes del rapto de la iglesia. Continuamos en el versículo 6, dice: benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Increíble, ¿verdad? Continuemos en el versículo 7, donde habla de la derrota de Satanás.
Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión, saldrá para engañar a las naciones llamadas Gog y Magog, que no se está refiriendo a la guerra de Gog y Magog que sucede después del rapto y antes de la tribulación. Eso es el final de los tiempos. Esa es la última guerra. Y continúa diciendo, por todos los extremos de la tierra las reunirá a todas, o sea, todas las naciones para la batalla. Un poderoso ejército tan incalculable como la arena de la orilla del mar, y los vi cómo subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y a la ciudad amada. Pero cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y lo consumió. Después al diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Entonces, vamos a hacer aquí, porque leímos muchas cosas, vamos a parar tantito y vamos a explicar esto. Lo que está pasando es que en el rapto de la iglesia, nosotros los que estemos vivos, creyentes, nos encontraremos con Jesús en el cielo, pero antes que suceda eso, unos segundos antes, todos los que han muerto en Cristo también se reunirán con el Señor en el cielo. Nos iremos a las bodas del Cordero mientras está pasando la tribulación aquí en la tierra, y hay gente que durante ese tiempo conoce a Jesús, rechaza la marca de la bestia, entonces son decapitados, y cuando regresamos con Jesús para gobernar durante 1000 años, esas personas son resucitadas y se unen con sus cuerpos gloriosos, igual que nosotros, a gobernar durante 1000 años. Y los que estaban muertos o los que han muerto sin conocer a Jesús o que han rechazado a Jesús, se tienen que esperar hasta que esos 1000 años crucen, y entonces serán levantados en el siguiente paso cronológico. ¿Por qué pasa esto? Porque el tiempo de la gracia que estamos viviendo ahora ya se habrá terminado para ese tiempo. Los creyentes junto con Jesús ayudarán entonces a imponer la voluntad de Dios en la tierra. Jesús será el rey y nosotros seremos sus gobernantes, sobre todo los sobrevivientes de la tribulación, que aún habrá humanos que estarán vivos y que nosotros estaremos gobernando sobre ellos. Él nos dará, o sea, Jesús, autoridad total, y la necesitaremos porque los incrédulos que queden en la tierra todavía de la tribulación no se someterán a Jesús ni reconocerán nuestra autoridad. Estas personas habrán endurecido sus corazones y seguirán odiando a Jesucristo. Como castigo por su pecado, se les obligará a vivir 1000 años bajo el gobierno directo de Cristo y sus santos, que somos nosotros en este caso. Nosotros estaremos en nuestros cuerpos eternos y glorificados. Sabremos todo porque tenemos acceso directo al Rey de todos los reyes. Amén. Eso está increíble, ¿verdad? Después de los 1000 años, Satanás será liberado, y él y todas estas personas de corazón inalterado tratarán de rebelarse contra Jesús y los santos marchando hacia la ciudad santa. No les irá nada bien, y es aquí cuando el gran juicio llega, que esto nos lleva al cuarto punto de la cronología, que es el juicio del gran trono blanco. Después de esto vendrá el juicio para quienes se rebelaron contra Dios. El juicio de los creyentes ya habrá sucedido, que fue cuando fue el rapto de la iglesia y cuando Jesús regresó con su iglesia para recibir a todos los que habían pasado por la tribulación, que habían conocido a Cristo. Y la justicia de Jesús habrá cubierto nuestros pecados y nos presentará irreprochables ante Dios, nuestro Padre. Esto sucedió durante el tiempo del rapto y la resurrección. Pero este juicio, el juicio del gran trono blanco, es el juicio en donde aquellos que decidieron hacer el mal, una vez que Satanás se ha arrojado al lago de fuego para toda la eternidad, aquellos que fueron engañados por él también pasarán a la eternidad en el infierno. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 20, 11, 15. Dice, entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, que es Dios mismo, ¿verdad? De cuyo rostro huyeron la tierra y el cielo, y no se encontraron lugar para ellos. Y vi a los muertos pequeños y grandes de pie ante Dios. Se está refiriendo a los muertos que no habían conocido a Cristo o que rechazaron a Jesucristo. Y se abrieron los libros, y se abrieron otro libro, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según sus obras, por las cosas que estaban escritas en los libros.
el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Déjame hacer una pausa aquí. ¿Se acuerdan que les había comentado que los muertos que no habían recibido a Jesús iban a permanecer en el infierno, en el Hades, hasta que viniera el juicio del trono blanco después de los 1000 años? Aquí se está refiriendo exactamente a eso. Continuamos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esa es la segunda muerte, y todo aquel que no se encontró escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Eso es Apocalipsis 20, 11, 15. ¿Por qué se explica que es la segunda muerte? Porque la primera muerte es la que sufrieron en este mundo, y cuando ya fueron juzgados después del milenio en el gran juicio del trono blanco, entonces fueron lanzados al infierno. Ya esa es la que se llama la segunda muerte. En este punto, Dios habrá terminado con esta tierra como la conocemos, y el evento final de esta cronología será la creación de algo nuevo que Dios hará. Y ese es el último punto de la cronología que estamos hablando el día de hoy, que es el nuevo cielo y la nueva tierra. Finalmente, Dios hará que todas las cosas sean nuevas. Juan describe esto al final de su visión en el libro de Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. Tampoco había ya mar. Entonces yo, Juan, ese es Juan hablando en la visión, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajando del cielo desde Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Y oí una fuerte voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios que está en los hombres, y Él habita con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Dios secará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni dolor, ni llanto. No habrá más dolor, porque las cosas anteriores han pasado. Entonces el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí que hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21, del 1 al 5. Estoy impaciente porque llega este momento. No sé tú cómo te sientas. Si anhelas que se limpie toda lágrima, que desaparezca toda muerte, que se acabe el dolor, debemos entender esto, que este tiempo está llegando. Si conoces a Jesús, esta realidad está en tu futuro. Dios nos diseñó para gobernar con Él como reyes y sacerdotes, con la autoridad otorgada como la hermosa esposa de Cristo. Tal vez estés observando lo que está pasando en el mundo en este momento, al igual que yo. Vemos el mal y la inmoralidad a nuestro alrededor, pero oremos para que Dios intervenga. Él nos da la gracia para soportarlo. La única respuesta verdadera a los problemas del mundo es la autoridad de Jesucristo. Ninguna otra cosa nos dará paz, sanidad y libertad. Estas son buenas noticias y están por llegar y van a suceder muy pronto. Recuerda que cada vez que te hablo en este programa de Punto de Quiebra es para animarte. Este no es un programa de malas noticias, es un programa que explica lo que está pasando hoy en el mundo y cómo entenderlo de acuerdo a la profecía bíblica y estar preparados para lo que está por venir. Espero que este programa haya traído revelación y esperanza a tu vida. Te invito a que des un like a este video y que lo compartas con más personas que necesitan oír este mensaje de esperanza. Recuerda que tú puedes ser un miembro al suscribirte a puntodequiebra.com. En esta sección tienes acceso a artículos durante la semana, noticias relevantes conforme a los últimos tiempos y nuestra sección de preguntas y respuestas. Gracias por ver este programa, compártelo ya que Jesús viene pronto y nos vemos en la próxima.